A ver, aquí para todas las personas que tienen duda en la conversión de la dirección mecánica a hidráulica, en el canal tengo un video donde dije que yo había hecho la conversión de mecánica a hidráulica en mi camioneta. De hecho, cuando compré la camioneta venía con caja mecánica, así que supongo que así venía de fábrica. Para mi gusto, la dirección mecánica funciona muy bien en alta, pero en baja la verdad que está bien dura. Por eso me decidí a hacer la conversión. Para hacer la conversión lo recomendable es conseguir todo el kit completo, nada más de quitar y poner. Y todo lo que se necesita es la caja de dirección hidráulica, las dos líneas, alta y baja, la bomba o licuadora, el depósito con sus mangueras, la polea tensora con la base. Así de esa forma, pues nada más es de llegar a instalar, ponerle su banda y a funcionar. Creo que el único inconveniente que está es aquí con la columna de dirección, la pieza que va desde la galleta hasta donde está la cruceta de la columna. La diferencia está en que la caja mecánica es un poco más corta que la hidráulica, por lo tanto esta pieza también va a ser más larga. La caja hidráulica viene más larga, entonces cuando quede instalada esta pieza va a quedar más recortada. Entonces, esta pieza es la buena. Cuando agarras el kit, de hecho, igual te recomiendo que lo agarres con esta parte de la columna. En mi caso, es la columna original de la camioneta. Lo único que hice fue recortarla. Metí esta pieza que es estriada. Esta pieza que es estriada la metí para que me diera la altura o la medida que necesitaba ya con la caja hidráulica. Este nada más es un cubrepolvo. Y aquí ya son dos piezas, el estriado y la parte esta de la columna. Entonces, dependiendo el modelo que tenga, aunque sea la misma camioneta, el mismo motor, lo he dicho en muchos de mis videos que puede haber variación. Posiblemente tengas alguna pieza que no se pueda ajustar. Pero si tienes una columna igual que esta, lo único que debes hacer es introducir más el estriado y ajustarlo a la medida que necesitas. Originalmente con la caja mecánica esta pieza estaba más larga. En la cámara no se ve, pero en realidad el estriado más o menos llega como hasta esta distancia. O sea que más o menos esto es lo que tiene de largo. Y esto es precisamente para que te permitan ajustar, extender o recortar. Lo que te recomiendo es que apliques un poco de afloja todo, dejes que actúe unos minutos y ya con eso empiezas a ajustar. Con martillito le puedes ir golpeando aquí en la punta para que lo vayas introduciendo. En mi caso ya lo tengo ajustado a la medida necesaria, así que ya ni le voy a mover. Lo único que voy a hacer ahorita es aplicar un poco de afloja todo, precisamente para mantener lubricado el estriado y que no se vaya a pegar con el óxido.
Esta pieza he visto que a veces la cortan y la soldan aquí todo alrededor o la reducen, que es pieza como esta, y también le meten un par de puntos de soldadura. A mi punto de vista no es necesidad de soldar, si es pieza como esta que se puede ajustar la longitud, basta nada más con revisar que el estriado esté bueno, no dañarlo al momento que se está ajustando y con eso la pieza no va a fallar. ¿Y por qué esa pieza debe ir más corta en la caja hidráulica? Precisamente la caja hidráulica es más larga que la caja mecánica porque la mecánica no trae esta pieza donde van conectadas las líneas del aceite. Como no trae esta pieza es más corta, por lo tanto la columna va a ser más larga. A diferencia de esta que es más larga, por lo tanto la columna va a ser un poco más corta. Como se está extendiendo ya con esta pieza. Aquí ya va a quedar justo a la medida. En la mecánica más o menos viene quedando como a esta altura. Aquí se ve el espacio que queda, por eso cuando pones la caja hidráulica y que quieres meter la misma flecha no te va a dar en la longitud. Necesitas reducir la fuerza para que quede bien. Entonces ya sabes, si vas a hacer el cambio de dirección, puedes revisar primero qué tipo de columna trae, si es ajustable, la reutilizas y si ves que no es ajustable, vas a tener que agarrar la nueva caja de dirección con todo y columna.